Me pongo entonces un ratito, con permiso de Lucía, al frente de este escritorio local para hablar de movilidad y para hacerlo con Israel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Burgos con bici vuelve a sentarse aquí en la mesa de escritorio local. Ganas había ya de estar un ratito con vosotros. A mí me gusta hablar y me cabrea, me gusta y me cabrea. Te lo digo de verdad porque me rompéis un poco la dinámica que a veces uno tiene de conductor, de estar con el coche y de pronto vienen los de las bicis, vienen todos los colectivos y me abrís un poco la mente y entonces me hacéis ser un poco más tolerante, pero digo, hostia, yo lo tenía muy claro antes y ahora me voy con dudas. Que eso yo creo que es bueno también, ¿no? Claro. Cuesta mucho, supongo que a vosotros cada vez menos, introducir en este caso, fíjate que es lo que voy a decir, un vehículo nuevo como la bici, que dirías tú, ¿nuevo de qué? Pero nos cuesta, todavía lo seguimos viendo como que estáis viniendo a quitarnos un espacio que era nuestro, ¿no? De los conductores, hablo. Sí, seguimos pensando un poco en eso, ¿no? Aunque la bici es bastante más antigua que el coche, seguimos pensando en que ahora que estamos empezando a crear carriles bici en los últimos 20 años, es que estamos robando espacio de las ciudades, ¿no? Cuando en realidad el espacio se democratiza mucho más, porque las bicis, entre otras cosas, ocupamos mucho menos espacio que un coche y por metros cuadrados podemos transportar a mucha más gente que un coche, que de media transporta una persona y media en cada viaje, ¿no? Entonces, es una forma también de establecer esa democracia dentro del espacio de la ciudad. Hay una parte importante del trabajo, en este caso Burgos con bici, ¿veis? 25 años eran ya, o 20, bueno, como si fueran 25. Lleváis muchos años, lógicamente, promoviendo la bicicleta, promoviendo el uso de la bicicleta, pero también una seguridad en el ámbito de la propia ciudad. Y os echan una mano desde otros frentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, el coste de la gasolina, lo que cuesta también comprarse un vehículo, las restricciones que estamos viendo pues, en distintas materias, pues todo esto está confluyendo. Hablábamos antes del programa en que cada vez hay más ciclistas. Eso es, estamos en horas altas de la bicicleta de nuevo. Coincidió también un poco en la crisis de 2008 un repunte del uso de la bicicleta y parece que en esta crisis también está empezando a aumentar. En los datos que tenemos, me parece que eran del junio pasado, los datos que tiene el ayuntamiento es que nunca antes había habido tantas bicis circulando en Burgos. Entonces, y supongo que distintos factores están ayudando a que esto esté sucediendo. Seguramente el precio de la gasolina haya ayudado mucho. También son datos de junio, entonces en verano la verdad es que da mucho más pie a que se pueda utilizar la bicicleta y veremos cómo sigue funcionando esto. Pero bueno, yo creo que cada vez más gente se da cuenta de que la bicicleta es un medio de transporte muy atractivo, que es muy rápido, que para una ciudad como Burgos te mueves muchísimo más rápido que en coche, en la mayor parte de los casos, que puedes aparcar casi enfrente del sitio al que vas. Y eso hace que sea muy competitiva con otros medios de transporte, la verdad. Lo que me cuesta entrar en bici, pienso, ostras, días como hoy, lluviosos, fríos. Claro, la bicicleta está muy bien, pero Burgos a veces es difícil en este sentido, ¿no? Es cosa mía, que me lo tengo que hacer mirar. Yo creo que tenemos que empezar a dejar de pensar en la lluvia como si fuese ácido que nos deshace cuando... Esto lo digo yo a nivel de andar, no, mira. Pero sí, o sea, yo he comentado alguna vez que he vivido en Ámsterdam y llueve infinitamente más que en Burgos y la bicicleta se utiliza muchísimo más. Yo mismo ahora mismo he llegado al programa en bicicleta, así que... Voy a mirar si está efectivamente, está seco. Estoy seco. Había alguna gotilla, pero es que aunque llueva, la mayor parte del tiempo no está lloviendo a jarros, entonces es una... O sea, puedes perfectamente ir en bicicleta aunque esté chispeando un poquito y en cosa de 5 minutos dentro de una habitación te has secado completamente. Entonces no es tan grave ir en bicicleta en invierno, por supuesto que no. Además creo que es muchísimo más agradable que en verano precisamente porque no sudas. Aunque te mojes un poquito con las chispas, no vas a acabar sudado por dentro ni oliendo mal, que creo que es incluso más incómoda en verano, sí. Acreditado entonces que es la pereza del novato, en este caso, para no subir en una bicicleta. En cualquier caso, cada vez más ciclistas en horas altas, como decís, y esto supongo que también influirá en que cuando estamos viendo estos accidentes que se están produciendo en la ciudad, pues cada vez haya más bicicletas implicadas. Es decir, una buena parte, lógicamente, es porque la tendencia es que estamos distraídos, despistados, que no prestamos atención y que, lógicamente, no nos damos cuenta que tenemos nuevos entes en la ciudad, bicicletas, patinetes, todo tipo de situaciones diversas con una nueva ordenanza, pero también, claro, hay más ciclistas. Estadísticamente es fácil pensar que eso influirá, supongo, en que cada vez haya más accidentes. Sí, supongo que cada vez sea más probable
probable que aumenten las colisiones precisamente porque haya más ciclistas, ¿no? Aún así, bueno, quizá haya personas que estén empezando a utilizar la bici como medio de transporte habitual y puede que cometan ciertos errores. Y luego, no sé, también estos días te estaba pensando yo cuando me iba en bici por la ciudad, que de alguna manera también estamos perdiendo ese respeto que se había ganado con la pandemia, que habíamos ganado en ciertas conquistas, ¿no?, para la bicicleta en la ciudad o ser más respetuosos en la ciudad. Se implantaron los carriles 30, por ejemplo, y empezaron se notó un mayor acercamiento del coche a la bicicleta y, sin embargo, estas últimas semanas he visto que estamos perdiéndolo de nuevo. O sea, un ejemplo tonto, ¿no? Cada vez que cruzo en bicicleta por un paso de ciclistas en un cruce con una carretera, mientras que hace unos meses era muy fácil que enseguida el primer coche te parase y te dejase pasar, estas últimas semanas he visto que no, que pasa el primero, pasa un segundo e incluso hasta un tercero hasta que para un primer coche. Entonces no sé si hemos perdido esa bondad que nos trajo la pandemia pensando que podíamos ser mejores, ¿no?, como decíamos constantemente. Y quizá fue fugaz y sí, quizá nos esté pasando un poco a todos, ¿no? También cuando se prohibieron las bicicletas por las aceras o por el centro, puede que todos fuésemos muchísimo más respetuosos con ellos, cumpliendo muchísimo más esto, y quizá ahora sí que se ven más bicicletas en zonas peatonales, quizá poniendo en peligro también a los peatones que circulan por ahí, y se nos está perdiendo este respeto en forma de qué espacios debe utilizar cada uno, ¿no? Me has tocado muchos temas, voy a ver si me los reordeno, porque solo en eso podríamos estar toda la tarde hablando, ¿eh? Mira, fíjate, los pasos que has hablado, los pasos reservados, lógicamente, para los ciclistas, que mucha gente todavía no sabe que existen. Uno ve a un ciclista cruzando un paso de cebra y por defecto dice, está prohibido, bájate de la bici. Y en muchos es verdad, pero existen otros que no, existen algunos regulados para que los ciclistas podáis cruzar, ¿no?, como una continuidad del carril bici. Sí, bueno, distintas cosas, ¿no? Por un lado, los pasos de peatones en principio están reservados para peatones y lo que tienen son las bandas blancas que están completas de un lado a otro. Por ahí realmente pueden pasar algunos ciclistas, o sea, los menores de 12 años, pueden utilizar la bicicleta por las aceras y pueden utilizar esos pasos de cebra. Entonces, como ciclistas o como peatones, como les queramos ver, van a tener preferencia sobre el coche, entonces hay que dejarles pasar, ¿no? En el resto de casos, los adultos estamos obligados a utilizar la calzada, a no ser que haya un carril bici o una acera bici específica para eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que en Burgos, los pasos ciclistas, donde hay una intersección entre una carretera y un paso y un carril bici, ese paso de ciclistas, se marca parecido a los pasos de cebra, pero solamente hay cuadrados blancos a cada uno de los lados. Y eso puede que a veces haya confusión con las personas que se utilizan el coche, incluso que utilizan la propia bicicleta. En muchas ciudades el propio paso ciclista está pintado en rojo, al igual que el resto del carril bici, para señalar que eso es un paso ciclista. Porque puede que aquí sí que es verdad que tengamos esa confusión. Sí, porque hay una señalización a mayores, hay una señal vertical que es la del triángulo, pero claro, uno tiene que estar en ese momento, igual esto digo una tontería, pero uno tiene que estar a ver si pasan o no peatones, no a ver qué señales hay por aquí cerca, ¿sabes? Y al final es verdad que sobre todo, yo ya me lo conozco, gracias a que estoy hablando con vosotros muchas veces y ya vas a un paso ciclista con mucha antelación mirando por dónde vienen las cosas, ¿no? Ah, pues cuidado que aquí viene una bicicleta o no. Pero hay otras muchas personas que viene ahí el cabreo y cuando no, la colisión, ¿no?, el accidente. Está claro que, bueno, como ciclistas en un paso ciclista, y digo ciclista, no de peatones, en un paso de ciclista tenemos preferencia sobre los coches. La cuestión es que, aunque tengas preferencia, siempre tienes que estar mirando porque, por mucha preferencia moral que tengas, la colisión te la vas a llevar tú, o sea, es una persona mucho más indefensa, ¿no? Entonces siempre lo que recomendamos desde Burgos con Bici es, bueno, tienes preferencia, pero establece contacto visual con el coche que te tiene que dejar pasar. Si ves que no ha establecido contacto visual, no te metas al paso porque es posible que te atropellen, quizás ni siquiera te hayan visto, ¿no? Y luego siempre hay que hacerse ver. Sobre todo estos días que son muchísimo más cortos, en los que las tardes son ya muy oscuras. Empiezan a las 12 del mediodía, con sí, lluvia y esto. Estos días con nubosidad, está claro. Y hay que hacerse ver, hay que llevar luces, siempre que sea posible algún elemento reflectante que nos haga ver y que
que eviten lo posible, hagamos fácil a un coche que no nos atropelle, claro. Has hablado de una alternativa que pudiera ser, lógicamente, pintar de rojo, es decir, dar continuidad al carril bici, en este caso transversalmente a la calzada. ¿Cómo afecta este tipo de pintura, por ejemplo, en días como hoy, con lluvia, días húmedos, a resbalones? Porque, por ejemplo, en el caso de las motos y los pasos de cebra, pues no se lleva muy bien según la pintura que se utiliza. Yo no sé si esto también podría perjudicar o no. Puede perjudicar, está claro que esas pinturas pueden acumular agua y puede hacer que haya resbalones. Lo que pasa es que también se pueden, en otras ciudades lo que están haciendo es que justo en esa zona se hace aglomerado asfáltico, pero de color rojo. Justo en esa zona, cuando se arregla la calle, se hace aglomerado asfáltico de tal manera que la lluvia puede permear y no existen esos resbalones. Entonces, hay otras maneras también de poder hacerlo. Soluciones hay siempre, ¿no? Lo primero siempre son las ganas y a partir de ahí podemos encontrar las soluciones a casi todo. Has hablado de los ciclocarriles, en este caso, de esos, lo habéis visto vosotros, ¿no? Esa señal 30 que nos encontramos. Tenemos una fotografía, por si acaso, para los que no estén habituados, pero esto ha crecido, estamos viendo la calle Vitoria, pero esto ha crecido en nuestra ciudad a raíz sobre todo de la nueva ordenanza. 30 km por hora es la velocidad habitual de circular en Burgos a día de hoy, salvo en algunas calles, las que tienen 2 carriles por sentido, y en algunas de estas incluso pues incluye este ciclocarril, en teoría un carril con preferencia para bicicletas, para patinetes, que yo no sé si se cumple o no. Yo siempre digo lo mismo, yo voy a 50 por el carril de la izquierda y me adelantan autobuses y otros vehículos por el de 30, entonces, claro. No sé yo... Es uno de los grandes problemas, ¿no? Que yo creo que se hizo con muy buenas intenciones estos carriles 30 y sí que es verdad que en un primer momento creo que detectamos los ciclistas esa mayor amabilidad de ciertas calles con nosotros, pero la realidad es que se nos está olvidando y que como no hay elementos que realmente obliguen a que eso se cumpla, que sean calles verdaderamente a 30, pues ha sido un poco un brindis al sol. O sea, ha sido una medida muy fácil de implementar, pero la tenemos que acompañar de otras cosas. O sea, y tenemos que pensar, por ejemplo, en los radares en Burgos, ¿no? O sea, estoy pensando en Avenida Arlanzón o la Avenida del Cementerio, en el que todos los vehículos, cuando yo mismo, yo también soy conductor y cuando paso por ahí, reduces automáticamente la velocidad hasta en ese punto. Y aunque son precisamente puntos en los que no hay peatones en la ciudad, no hay realmente riesgo de colisión, todos los coches van a esa velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un radar en estas zonas mucho más conflictivas, mucho más densamente pobladas, en las que hay muchísimos más peatones, puede que estén ayudando o que ayuden verdaderamente a evitar estos accidentes, ¿no? O sea, es uno de los elementos que se pueden incorporar de una manera relativamente sencilla para que todo el mundo nos concienciemos de verdad que al final, cuando estamos conduciendo un coche, llevamos solamente una máquina de matar. O sea, estamos llevando una tonelada y pico de metal que en cuanto colisiona con una persona que puede tener 70-80 kilos, pues nos tira a varios metros de distancia con pocos kilómetros por hora. Sí. La verdad es que has hablado de los radares y estamos viendo el de la avenida Arlanzón, pero es verdad que muchos de ellos se han puesto para intentar evitar, pues no sé, carreras ilegales que se han dado en algún momento, acelerones, pero quizás habría que utilizar, al precio que están los radares, pues en un lugar donde de una misma tacada metamos varias bolas, ¿no? En este caso ya no solo sería evitar una carrera ilegal en una recta, sino pues evidentemente la seguridad del peatón, también de los ciclistas. Vosotros traéis siempre bajo el brazo pues alguna propuesta, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cómo limitamos la velocidad en algunas de las vías? Claro, o sea, porque los radares realmente, aunque pueden evitar en cierta medida ese aumento de velocidad, realmente siempre va a ser una medida posterior, y si te pasas la velocidad a 100 km por hora por ahí, pues bueno, te llegará la multa dentro de unos días o dentro de unos meses, pero el peligro que has expuesto ha sido previo, ¿no? Pero existen elementos que pueden ayudar a que realmente todos conduzcamos a una velocidad mucho más baja, ¿no? Por ejemplo, en muchísimas ciudades europeas están los chicanes que son pequeñas estructuras que hacen que los coches se tengan que desviar de una trayectoria lineal, de tal manera que te hacen frenar automáticamente sin más necesidad que poner un poquito de cemento, una pequeña señal, y no hace falta más. O sea, con hacer girar 1 metro a un coche en una calle de alta velocidad, como puede ser la calle Vitoria o no sé, cualquier de estas grandes avenidas, haces que ese coche ya no vaya tan veloz. No es necesario más que voluntad política, ¿no? O sea, y ciudades a nuestro alrededor están empezando a ponerlo en práctica, ¿no? O sea, Logroño está empezando a reestructurar sus avenidas
poniendo este tipo de elementos en los que la linealidad ya no está presente, o sea, los coches no van de manera lineal. Vitoria exactamente igual. Incluso hay cosas mucho más fáciles, ni siquiera hace falta utilizar bloques de cemento, sino en una calle puedes poner que ciertos coches o una sección de la calle, los coches aparquen a un lado y en la otra sección aparquen al otro. De tal manera que haces haces el mismo efecto, haces esa curva para el coche y va a evitar que un coche vaya a tantísima velocidad. Entonces creo que tenemos que empezar a eliminar esa linealidad de las calles y ser un poco más creativos que en el resto de Europa. En Estados Unidos hemos estado viendo fotos de Boston, sí. Lo hacen habitualmente para que la calle sea más amable con los peatones. Eso de nuevo, pues eso, de una sola tacada intentar tocar varias bolas, porque al final uno que nos esté viendo así con maldad dirá, ya, pero recaudan menos. Porque evidentemente, claro, evitamos lógicamente la velocidad, evitamos la multa, ¿no? Bueno, y evitamos las muertes que probablemente cada muerte, o sea, cada vida humana no tenga ni siquiera valor comparable con lo que se pueda recaudar con una multa, ¿no? Yo no sé si esta propuesta, por ejemplo, ¿no? Las chicanes, estas curvas, ¿la habéis planteado, por ejemplo, en algún consejo de movilidad, en las reuniones con el ayuntamiento, se han planteado? Lo hemos enviado ya en varias ocasiones al ayuntamiento de Burgos, estamos presentes en las juntas de distrito y se comenta igualmente. Y bueno, pues esperamos que algún día permeen. De momento no ha habido estamos trabajando en ello, lo miramos, no. De momento nada. Y de hecho es que el problema es el propio Plan General de Ordenación Urbana de Burgos sigue estableciendo eso, por ejemplo, la anchura de los carriles, que esto es otro de los temas, ¿no? El BOE a nivel estatal establece que las autovías y autopistas tienen que tener 3,5 metros de ancho para permitir esa velocidad a 120 km por hora. Y curiosamente el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos establece exactamente la misma anchura para los carriles de las calles que tenemos aquí. O sea que realmente tenemos calles con una anchura preparada para ir a 120 km por hora. Sabemos también, y la DGT tiene varios informes, que si reduces la anchura de los carriles, también ayudas a que los conductores vayan más despacio. Entonces, pues es otra de las vías que también hay que cambiar y también se lo hemos comentado al ayuntamiento. Está claro. Yo te pongo el pero al principio, hasta que se acostumbran, porque tú has hablado de Ámsterdam, no sé si has circulado alguna vez por Barcelona, donde los carriles son significativamente más estrechos que los de Burgos. Los de fuera vamos como diciendo ¿qué ha pasado aquí? Pero los de allí ya se lo saben y dicen tira. Al principio sí que funciona, pero es verdad que luego uno, pues como los carriles 30, uno se acostumbra y dice venga, ¿no? Vamos ahí. En cualquier caso también es una cuestión de sensibilización, de que nos entendamos todos y que sepamos. Yo sí que lo he percibido, no sé si puedo decirte que a raíz de la pandemia, un año antes, 2 después, pero cada vez veo más bicicletas en la vía pública solas, porque antes era muy habitual, a lo mejor pues 2, 3 que decían, bueno, nos juntamos porque esto va como más seguro, etcétera, pero cada vez empiezas a ver a más gente que en su día a día utiliza la bicicleta y empiezas a tomar conciencia. Antes era ese ciclista solitario, ese grupo que dice, abuela, le he hecho, ahora tengo que ir detrás, y cada vez es más normal, ¿no? Pues un ciclista, bueno, pues un ciclista, ¿no? Es habituarnos. Quizá nos estemos volviendo más europeos, ¿no? Que son cuestiones tanto por la propia salud. O sea, la gente está pagando por ir al gimnasio y pagando por un coche para desplazarse de un lado a otro e incluso para ir al gimnasio. Pues realmente una ciudad muchísimo más saludable es aquella en la que todo puede ser gimnasio de alguna manera, ¿no? Claro. Quizá pues eso puede ser una de las razones por que la gente esté cogiendo más la bicicleta. Y otra, como comentaba al principio, es que las bicicletas son muchísimo más rápidas que cualquier vehículo a motor. O sea, cuando quieres venir aquí al centro de Burgos, si tienes que pensar en aparcar, ya tienes que dar vueltas por algún sitio, al final acabas pagando en algún parking que te queda lejos del sitio al que quieres ir, y sin embargo en bicicleta puedes aparcar a pocos metros del sitio de tu destino, ¿no? Entonces, incluso desde las más afueras de la ciudad se llega más rápido. O sea, yo tengo comprobado que puedo cruzarme la ciudad de Burgos muchísimas veces más rápido que compañeros que cruzan en coche. Por el simple hecho de llegar y aparcar enfrente de donde hemos quedado. Desde luego son ventajas. Lo que pasa es que necesitamos a un ayuntamiento en este caso que crea en este proyecto para que lógicamente la circulación sea más segura. Es verdad que todos tenemos responsabilidad en la seguridad vial, pero claro, hemos visto el ejemplo de la chicane como una medida de entre muchas que se pueden tomar. Hablábamos antes, por ejemplo, de
el novato perezoso, de mojarse cuando llueve, no solo por la lluvia, sino porque, claro, necesitamos carriles bici que no generen balsas. Hace unos días a mí en Repaso a Burgos me mandaba algún espectador una fotografía de un carril bici completamente cubierto de hojas y donde las farolas estaban tapadas también por los árboles, con lo cual, hombre, también hay que facilitar un poco esto, ¿no? Porque todo, claro. todo confluye. Está claro, o sea, tienen que confluir en todos los sentidos, no solamente ahora en otoño con hojas, es que cuando está nevando se echa sal por las carreteras y los carriles bici siempre se quedan abandonados. Ah, sí, no, mira, esto no me la sabía. Sí, o sea, ahora que vamos ya de cara a este invierno, ¿no? Entonces, claro, tendríamos que tener un plan específico para recordar que los carriles bici también son vías públicas y que generan movilidad y que también es un derecho utilizarlos, ¿no? Y podemos utilizarlos durante todo el año. Y sí, por ejemplo, en el caso que estás diciendo de los charcos en los carriles bici, el problema es, sobre todo carriles bici que se hicieron hace ya unos 20 años, muchas aceras bici que se hicieron de cemento, que no tienen inclinación, se va acumulando el agua ahí y acaban generando unas balsas enormes y encima ese cemento hace que sean mucho más resbaladizos. Desde Burgos con Bici también hemos solicitado en numerosas ocasiones que los carriles bici de cemento vayan siendo progresivamente reemplazados por aglomerado asfáltico que sí que permea y que aunque se queden balsas de agua, la bicicleta se sujeta muchísimo mejor en esas piedrecitas cubiertas de asfalto, ¿no? como es el resto de la carretera. Yo a quienes nos están escuchando ahora les animo, si no os conocen mucho, sí, aquí les habéis visto muchas veces y Burgos con Bici todo el mundo sabe lo que es, pero uno por lo que sea no le ha dado por entrar, por ejemplo, en su página web. Pues yo os invito a que entréis porque la verdad es que el trabajo de Burgos con Bici no es hablar y ya está, es que hay fotografías, hay planos, hemos visto algunas instantáneas aquí, esta gente se dedica a currar, no solo a usar la bici, sino a intentar mejorar, en este caso, la ciudad con iniciativas que están a la vista de todos, porque tenéis incluso planes hechos a través de la página web, no se puede descargar y pasar un ratito leyendo y conocer partes de la ciudad que no se conocen y cómo están, porque vosotros sí que hacéis ese trabajo, ¿no? Eso es, tenemos planes de ciclabilidad, cada ciertos años los actualizamos, de qué carriles bici son necesarios, qué actuaciones hace falta hacer en toda la ciudad. En algunas cosas, claro que nos hace caso el ayuntamiento, ¿no? De hecho, el plan de movilidad urbana sostenible del ayuntamiento, toda la sección de bicicleta, básicamente nos la copió del plan de ciclabilidad que tenemos, ¿no? O sea que no está tan mal hecho cuando el propio ayuntamiento lo utiliza. Y sí, se establece absolutamente todo, ¿no? O sea, carriles bici que son necesarios, conexiones de carriles bici que a veces pensamos que la ciudad de Burgos necesita muchos más carriles bici y lo que realmente hace falta es que los que ya existen estén conectados unos con otros, que muchas veces se te acaba un carril bici en la nada y dices, ¿ahora por dónde voy? Encima iba por la acera, bueno, un carril bici por la acera, ahora tengo que ir por la carretera, tengo que seguir por la acera, no sé exactamente qué tengo que hacer, ¿no? Todo eso lo hemos trabajado, por supuesto, e incluso todos los desperfectos que tienen los carriles bici por toda la ciudad los tenemos identificados, los tenemos fotografiados y constantemente instamos al ayuntamiento a que haga esas reparaciones que son muy necesarias. En otros sentidos, pues sí que nos han hecho mucho caso. Por ejemplo, sí que hemos visto estos años de atrás cómo se han instalado aparcabicis por toda la ciudad. Y ahora tenemos una ciudad en la que prácticamente puedes llegar a cualquier destino sin necesidad de dejar la bicicleta atada a la farola. Tienes aparcabicis en cualquier sitio y encima con la perspectiva de que la bicicleta es un vehículo más, que ahora mismo los aparcabicis están ya ocupando espacios de aparcamiento como otros vehículos. Hay conflictos que hay con eso también, ¿eh? Hay conflictos que hay con eso, pero también empezamos a pensar ya que la bicicleta es un vehículo más que tiene que circular por la calzada cuando no hay carril bici y no por la acera, que genera muchos problemas con los peatones y podemos poner en peligro a los peatones también. O sea, sí que es verdad que no les vamos a matar, pero el accidente puede ocurrir igual, ¿no? Y al final se genera también conflicto, porque con independencia de que exista o no un accidente, lo que hay es malestar. El peatón es que estos ciclistas son unos cafres, el ciclista es que estos peatones no me respetan. Hay 3 ciclistas que van bien y uno mal, pero como vaya ese mal, son los otros 3 también los mismos que van. Es decir, al final se genera también un mal rollo, sí. Que como he hablado alguna vez aquí con Andando Burgos, pues también cómo está orientada la movilidad de una ciudad también genera esa pacificación o en este caso esa guerra, ¿no? entre distintos actores. Está claro, y hay que tener en cuenta todos los actores. Bueno, y que cada actor sea un poco consciente de cómo funcionan los demás, ¿no? Constantemente en Burgos con Bici en Twitter estamos recibiendo vídeos de cómo
los peatones invaden los carriles bici, salen a correr por el propio carril bici en lugar por la parte peatonal, que eso también genera conflictos, ¿no? Y luego sí, hay que entender la movilidad como una cosa global. Tiene que ser una cosa global. Tú te planteas usar la bici o incluso si se te rompe el coche empezar a utilizar la bici y no comprarte otro coche en el momento en el que sí tienes bici, pero quizá eso, hay un día de lluvia en el que no te apetece cogerla, pero sin embargo tienes autobuses en los que te permiten moverte por la ciudad exactamente igual, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la movilidad en Burgos en autobús no está nada mal, ¿no? O sea, las noticias sí que nos decían que ahora con la reducción del billete somos la ciudad de España con el bonobús más barato de todos, ¿no? 24 céntimos, que eso puede incentivar mucho y está recuperando muchísimos usuarios del autobús que los perdimos durante la pandemia. Pero yo creo que teníamos que también dar una vuelta a la movilidad en autobús. El autobús urbano que más viajeros transporta es el autobús número 1, es la única línea de autobús que realmente es rentable, que gana más dinero del que genera para el ayuntamiento, del que supone para el ayuntamiento. Y yo también me pregunto un poco por qué es, ¿no? Porque si te fijas en la línea 1 del autobús, la que va por calle Vitoria, pasa cada 5 minutos. Entonces, ¿qué es? Causa-consecuencia. El hecho de que pase cada 5 minutos hace que mucha más gente lo utilice, o es que lo utiliza mucha más gente por lo que se pone cada 5 minutos. Yo creo que es un poco de las dos y probablemente otras líneas de autobús que pasan cada media hora no las coja tanta gente precisamente porque no te coinciden los horarios con ellas, ¿no? Probablemente si tienes que esperar 10 minutos por un autobús, lo esperes. Si tienes que esperar media hora por un autobús, prefieras ir en coche o prefieras ir de otra manera, ¿no? Claro que desde Burgos Comici hablan de autobuses y alguien dirá, ¿pero qué es esto? No, es que es lo que Israel ha dicho, todo está conectado, ¿no? Cada vez que se fomenta el uso del autobús, lo que estamos haciendo es quitar coches de la calzada, lo que estamos haciendo es la calzada más segura, por ejemplo, para las bicicletas. Supongo que vosotros habéis recogido, yo las he recogido, quejas de gente que le gustaría o que le apetece o que en algún momento puede ir en bicicleta, pero que no se la juega a ir todos los días porque, ostras, a ver quién se mete en según qué calles, rotondas, cruces, horas punta, con una bicicleta. Hay miedo. Está claro que hay miedo, ¿no? Y eso, por ejemplo, la movilidad en autobús, al reducir el número de coches en la ciudad, curiosamente, aparte de pacificar más el tráfico, curiosamente es bueno para el tráfico, o sea, el tráfico es más fluido, porque también en Twitter, ¿no? Pues muchas veces en Burgos Comici recibimos esas quejas de que los ciclistas somos los culpables de que haya ciertos atascos, que se reduce el espacio para coches o cuando estamos exigiendo ciertos carriles bici que son necesarios para la ciudad y se eliminan plazas de aparcamiento o carriles de circulación, se nos acusa de estar robando ese espacio, ¿no? Cuando entendemos que... Casi volvemos al principio de la entrevista, si te das cuenta, sí, y hablamos de ese robo que nos estáis haciendo, ¿no? Sí, y curiosamente eso, cuando otras formas de movilidad que ocupan menos espacio en la calle, como es el autobús o como son las bicis, claro, esto hay que verlo a medio y largo plazo. Seguramente cuando hagan el año que viene el carril bici de Reyes Católicos, hasta que la circulación se adapte, habrá unos pocos meses de ciertos conflictos, ¿no? Hasta que te vas dando cuenta de dónde puedes aparcar, de dónde no, por dónde puedes circular. Pero los estudios a medio plazo lo que van viendo es que, curiosamente, cuando se crean carriles bici, esas mismas calles acaban siendo más fluidas para el tráfico de coches. Porque claro, si tienes 100 coches, cada coche ocupa unos 12 metros cuadrados. Si reduces el número de coches y pasan a ser bicicletas, curiosamente al final hay más sitio para todos, los coches van a ir más rápido también. Muchas veces yo lo he percibido, y aquí ya son cuestiones más personales, pero me imagino que todos en nuestro círculo, amigos, conocidos, dan el salto a la bicicleta cuando ese carril bici les deja cerca del trabajo, entre la casa del trabajo, la casa del colegio, la casa... Es decir, de alguna manera hacen su ruta y dicen, ostras, esto me da seguridad. No llega hasta la puerta, pero a una calle antes. Y parece como que te animas, ¿no? Y entonces ahí sí que dejas el coche, ahí sí que generas esa fluidez. Sí, todos los estudios lo que vienen a decir es que una red ciclista es segura y la gente la utiliza cuando tienes carriles bici a menos de 250 metros de cualquier parte de la ciudad. Porque tú desde tu casa pues estás a menos de 250 metros de coger un carril bici y puedes llegar hasta el punto de destino, también hasta
llegando con la bicicleta prácticamente hasta tu destino por carril bici, lo que te da muchísima seguridad y eso hace realmente que se incremente el número de ciclistas. Entonces, claro, aquí en Burgos, aparte de lo que decía, que lo principal es unir los que ya hay, sí que hay algunos carriles bici que son esenciales, que llevamos reivindicando años, ¿no? El de Reyes Católicos es el próximo que por fin, esperemos, crucemos los dedos, que se llegue a realizar, porque es el eje ciclista fundamental de la ciudad. El río Vena, pensemos que alrededor del río no hay grandes cuestas, además alrededor del río hay muchísimos menos cruces con coches, de tal manera que disminuye todavía más la posibilidad de accidentes, y justamente la calle Reyes Católicos, Avenida Reyes Católicos, es el único punto del río Vena que no tiene carril bici, y sin embargo es esa vía fundamental para los ciclistas en una ciudad. Los ríos son una vía fundamental. Entonces sí, es una de las que llegará a ser probablemente, veremos los datos que nos van diciendo, pero seguramente sea una de las más usadas de la ciudad en los próximos años. Bueno, iremos viéndolo y mejoraremos también la seguridad vial, que es de lo que hablábamos hoy. Una de las cositas antes de marcharnos, importante, estamos viendo siempre, cuando reclamamos seguridad, se la reclamamos al mundo. Que los demás circulen más seguros, que el ayuntamiento nos haga cosas, pero también nosotros, en este caso los ciclistas, tenemos que prestar una cierta atención a todo. Hay gente que se lanza a coger la bicicleta y no ha visto una señal de tráfico en su vida. Desde Burgos con Bici ya trabajáis desde los colegios, ¿no? Para intentar que los chavales de ahora pues sean, o si son futuros usuarios de la bicicleta, entiendan de qué va esto. Eso es. Tenemos un programa que se llama Bici Escuela, que lleva funcionando súper bien durante muchísimos años ya. Y claro, enseñamos a chicos y chicas desde los 12 hasta los 16 años cómo circular en bicicleta por la ciudad de manera segura para ellos y para el resto de usuarios de las calles, ¿no? Se hace un recorrido, bueno, se hace primero una charla indicando las principales señales de circulación, cómo tienen que ser las maniobras dentro de la ciudad, y luego se hace una sesión práctica en la que los alumnos pasean por la ciudad en bicicleta, yendo no solamente por carriles bici, sino por calles, cómo se tienen que comportar, utilizando el centro de la calle para que si te adelanten con seguridad, invadiendo el carril contrario y no te dejen arrinconado en un lado de la calle que te pueden tirar, haciéndose visibles, marcando las maniobras derecha e izquierda cuando sea necesario, sabiendo que tienen que llevar elementos de protección, sobre todo si son menores de 16 años, es obligatorio llevar el casco, tienen que ser visibles, siempre que se haga de noche tienen que llevar luz. Esto también comentarlo un poco para, como decíamos, por pedagogía para todos, ¿no? Pero sí, se hacen durante varias mañanas con cada uno de las clases implicadas, y es una actividad que funciona muy, muy bien desde hace años. Ya viene la parte en la que yo propongo, porque es gratis, y pregunto, ¿y esas personas que a lo mejor nos están viendo o no, pero se lo podéis decir, que quieren, que les apetecería coger la bicicleta, pero mira, da miedo, no he conducido en mi vida, a mí el tráfico me aterra, veo un coche, veo un camión, no sé qué tengo que hacer, dónde tengo que mirar? No sé si tenéis pensado en un futuro, o en días puntuales, a veces la Semana de la Movilidad, a veces la Noche Blanca, no sé, eventos específicos para que esas personas, no de 16 años, no escolares, sino de edad que tengan, pierdan ese miedo. Una de esas rutas que seguro que los chavales lo agradecen infinitamente, pero que uno no se atrevería a hacer solo, pero si de pronto los de Burgos con bici, o otro colectivo, yo lanzo aquí la caña, se anima. Es una forma de... O sea, no nos lo hemos planteado de momento, pero... Yo porque pedir es gratis, ¿sabes? No... Pero oye, si hay gente interesada, pues nos pueden escribir al email a burgosconbici@gmail.com y que nos planteen sus dudas, y quizá podamos hacer un día, algo, ¿no? Una biciescuela con adultos para que se atrevan a empezar a utilizar la bicicleta, que realmente es un placer ir en bicicleta por la ciudad, incluso cuando llueve. Y que siempre, nunca está de más, ¿no? Una iniciativa, oye, para conocer gente, que se dice siempre, sí, ¿no? Conoces gente y encima le pierdes el miedo. Sí, oye, para conocer gente también hacemos quedadas habituales prácticamente cada fin de semana. Hay un grupo de la asociación que hacen rutas por los alrededores de Burgos. O sea que eso también estáis todos invitados a que participéis cuando queráis. Pues ya sabéis, buscar a Burgos con Bici en internet o a correo electrónico, y ahí os ponéis en contacto y ellos os van a contestar inmediatamente. Gracias, Israel, por este ratito, y nos vemos en unas semanas para seguir hablando de otros temas, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Vamos a ir a publicidad y en nada ya vuelve Lucía con todos vosotros.